Como te he contado en anteriores videos, durante la década de los 80 se hacían muchísimas adaptaciones de cuentos y muchas otras obras literarias a los dibujos animados. Algunas veces estas adaptaciones trataban de mantenerse fieles al material de origen, pero haciendo el contenido accesible para los niños, como por ejemplo Heidi, libro escrito por Johanna Spyri en 1880, o Remy, basado en el libro Sin Familia, escrito en 1878 por Héctor Malot. Pero también habían series animadas que hacían una reinterpretación completa del material de origen, convirtiendo un clásico de la literatura universal, como La Odisea de Homero, en una ópera espacial y ciencia ficción, y dejándonos de paso una de las obras maestras de la animación, en lo que es mi humilde opinión. Y con esto que te acabo de comentar, ya te diste cuenta que hoy vamos a hablar de Ulises 31. Ulises 31. Ulises va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz. Muchas gracias por estar viendo este video, y antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita, y a los que me ven desde PC solo denle clic a ese cuadrito rojo en la esquina derecha de abajo del video, y así, sin más que agregar, comencemos. Conocida en toda América Latina como Ulises 31, este fue un anime de producción franco-japonesa. Su nombre en japonés fue Uchu Densetsu Yurishishu Satiwan, que significa la leyenda espacial de Ulises 31. Esta serie, como ya les venía comentando, toma la historia de la Odisea de Homero y hace una reimaginación de la historia, trasladando a Odiseo, o Ulises, como se le conoció en la versión latina, al espacio y hasta el siglo 31. Esta serie pertenece a los géneros acción, ciencia ficción, drama y fantasía. Constó de 26 episodios de media hora y fue producida por DIC Audiovisual en conjunto con TMS, anteriormente conocida como Tokyo Movie Shinsha. Fue creada y escrita por el francés Jean Chalopin y Nina Wollmark. La fecha original de emisión en Francia fue del 10 de octubre de 1981 al 3 de abril de 1982 y llegaría al resto del mundo en diferentes fechas. Por ejemplo, acá en Honduras se transmitió por los canales de la Corporación Televicentro a principios de la década de los 90, según el internet, pero la verdad yo creo haber visto la serie un poco antes que eso. Actualmente los derechos de este programa, como muchos otros programas de DIC, le pertenecen a Wild Brain a través de Cookie Jar Entertainment. Antes del año 2006, todos los derechos de distribución internacional le pertenecían a Saban International y Jetix Europa. La trama de la serie fue realizada por el francés Jean Chalopin y, como ya dije antes, es una adaptación de la Odisea de Homero. Como en el libro, la serie comienza cuando Ulises está a punto de comenzar su viaje de regreso a casa, en este caso, el planeta Tierra. Como podrán notar, hay algunas diferencias con la historia original. Por ejemplo, en esta versión los troyanos son amigos de Ulises y Telémaco viaja con Ulises, a diferencia del libro donde Telémaco lo esperaba en casa. Ulises y su tripulación parten de Troya a bordo de su imponente nave espacial llamada la Odisea, una gigantesca nave espacial que es completamente gestionada por una inteligencia artificial llamada Shirka, la cual tenía una voz muy característica. Mientras ellos viajan hacia la Tierra, Telémaco es secuestrado por un grupo de adoradores del Cíclope, que no es más que una máquina creada por el dios Poseidón. Mientras está en prisión esperando a ser sacrificado al Cíclope, Telémaco conoce a Temis y Numayos, quienes son originarios del planeta Sotra. Ulises llega al planeta donde se encuentra a Telémaco y a los otros, acompañado por Nonó. Luego de un acalorado combate, el Cíclope es destruido, pero aquí me gustaría hacer una pequeña observación, de que si bien Ulises descubrió el punto débil del Cíclope, técnicamente fue Nonó quien destruyó a la máquina. Una vez destruido el Cíclope, el planeta entero explota, lo que causa la ira de Poseidón, quien le pide a Zeus que demuestre su poder y castigue a Ulises. Y debido a eso, Zeus le habla a Ulises y lo condena a vagar por el Olimpo mientras toda su tripulación se encuentra en animación suspendida. Solo Telémaco, Temis y Nonó se salvan de la animación suspendida. Zeus le explica a Ulises que debe llegar hasta el reino de Hades para poder salir del Olimpo y poder regresar a la Tierra. A partir de aquí comienzan las diferentes aventuras de Ulises por la galaxia del Olimpo. Si bien hay una historia de fondo que nos dice que Ulises está buscando el camino a la Tierra, la verdad es que los episodios, con excepción del primero y el último, no tienen un orden específico, ya que todas las historias tienen tramas autoconclusivas. Los episodios cuentan historias adaptadas de las aventuras de Ulises, como por ejemplo la historia de Circe,
o la historia de los Lestrigones, pero además se pueden ver algunas historias de la mitología griega, como la del laberinto del Minotauro o la del acertijo de la Esfinge. Durante mucho tiempo, en el que ya no se transmitía la serie y todavía no había internet para poder verla, yo tenía el recuerdo de algunos episodios, en específico un episodio donde unos hombres tiburón aprisionan a Telémaco, y ese episodio se llama Nereo o la verdad tragada. Yo no estoy muy seguro, la verdad, pero podría jurar que al menos acá, en mi país, nunca se emitió la serie completa, no la pasaban tan seguido, y como los episodios no llevaban una secuencia, solo los pasaban al azar. De hecho, cuando yo pude conseguir la serie me sorprendió que solo fueran 26 episodios, siempre pensé que eran muchos más, y yo pude conocer el final de la serie ya de adulto. Ahora vamos a ver los personajes principales. Ulises es el protagonista principal, es el capitán de la gigantesca nave espacial llamada la Odisea. Ulises es muy sabio y comprensivo, pero sobre todo es muy valiente y además un guerrero muy habilidoso. Él utiliza una pistola láser que además despliega una espada láser muy similar a las que aparecen en las Guerras de las Galaxias. También tiene un escudo de energía y un cinturón que le permite volar. Telémaco es el hijo de Ulises y es el segundo al mando una vez que la tripulación entra en animación suspendida. Telémaco es un excelente piloto y tiene un espíritu aventurero. El arma que él utiliza es una onda que lanza bolas de energía. Temis se le conoció con este nombre en Francia y Latinoamérica. En Japón su nombre fue Yumi y en España el nombre cambió a Thais. Ella es una alienígena de piel azul y pelo blanco. Es la hermana menor de Numayos y fue salvada por Ulises junto a Telémaco de ser sacrificada al Cíclope. Ella puede comunicarse por telepatía y tiene algunos poderes telequinéticos. Numayos es el hermano mayor de Temis, al igual que ella, fue salvado por Ulises del Cíclope. Él tiene un carácter amable y es muy leal a sus amigos. Él está en animación suspendida durante la mayor parte de la serie. Él se despierta 3 veces durante el viaje, hasta ser liberado finalmente de la maldición de los dioses en el episodio final. No, es un pequeño robot que Ulises le dio a Telémaco como regalo de cumpleaños antes de salir de Troya. A él le gusta comer tornillos, tuercas y clavos. Es un poco torpe, pero siempre está listo para ayudar cuando hay problemas. Es experto en la reparación de máquinas y tiene una gran fuerza. Shirka es la inteligencia artificial de la Odisea. Se encarga de gestionar toda la nave y hacer la mayor parte de la navegación. Creo que todos la recordamos por esa voz tan característica, además de la especie de cerebro que se encontraba en el puente de la nave. Zeus es el dios supremo, quien condena a Ulises a vagar por el Olimpo, y además aparece varias veces en la serie para ponerle trampas a Ulises para evitar que salga del Olimpo. Poseidón es el dios de los mares y creador del Cíclope. Está enfurecido con Ulises por la muerte del Cíclope. Sus seguidores acosan a Ulises durante su viaje y sus soldados pilotean naves en forma de tridente, el cual es el símbolo de Poseidón. Algo que mucha gente no sabe es que hubo un episodio piloto de Ulises 31 que nunca fue transmitido y solo fue de uso interno de la producción. Lo único que se conservó fue la trama, la cual se convirtió en la trama del primer episodio. Todos los personajes del episodio se mantuvieron en el producto final, pero casi todos los personajes fueron sometidos a un rediseño. En principio, la estética de los dibujos era de un anime japonés típico de la época, pero se decidió que los diseños deberían ser una mezcla de anime japonés y arte europeo basado en la apariencia de la escultura griega clásica. Estos diseños estuvieron a cargo de ilustradores muy conocidos en Japón, como ser Shingo Araki y Michi Himeno, famosos por haber trabajado en Los Caballeros del Zodiaco y Lady Oscar, entre otros. De todos los personajes, Telémaco fue el que tuvo el cambio más importante, junto con la Odisea, que en un principio tenía la forma de un gran anillo gigante. Y si hablamos de Ulises 31, no podemos dejar de hablar de su impresionante banda sonora. La mayor parte de la banda sonora original fue compuesta por Denny Crockett y Ike Egan. 6 temas adicionales fueron compuestos por Shuki Levy y Haim Saban. Para la versión de Latinoamérica fue el Capitán Memo el encargado de interpretar el tema de opening y ending de Ulises. En el caso de Japón, la serie tiene una banda sonora completamente diferente, compuesta por Wakakusa Kei, quien estuvo a cargo de la banda sonora tanto de la serie como del piloto de 1980, que por cierto, ese piloto jamás fue grabado o doblado en otro idioma que no fuera el japonés. La banda sonora de Ulises 31 ha sido lanzada en formato de vinilo en diferentes ocasiones, siendo la más reciente de 2017, lanzada por Parallax y llamada Ulises 31 Soundtrack Revisited.
Aquí aparecen todos los temas de la serie, que son geniales, pero si tuviera que destacar uno de esos temas, ese sería La maldición de los dioses, que sonaba siempre que los dioses del Olimpo se disponían a hacer algo contra Ulises. Y llegados al tema de la banda sonora, tenemos que hablar de la demanda que Lucasfilms, creadores de la Guerra de las Galaxias, interpusieron contra los productores internacionales de Ulises 31, en ese momento James Saban, por los derechos de autor de una melodía llamada Ulises arrasa con el Cíclope, la cual era una copia casi exacta de la melodía Batalla en la Nieve, compuesta por John Williams para la banda sonora y la película de la Guerra de las Galaxias El Imperio Contraataca. Les voy a dejar unos links para ambas melodías y ustedes verán que es básicamente lo mismo. No las pongo aquí porque no sea que sea a mí el que me bajen el video por los derechos de autor. También les voy a dejar un link para la banda sonora de la serie. En el juicio se determinó que la serie de Ulises podría utilizar la pieza musical luego de haber pagado las respectivas indemnizaciones a los creadores de la música. En posteriores lanzamientos de la banda sonora, esa pieza fue omitida, porque si no, las regalías tendrían que ir para los creadores de la pieza musical. El doblaje de esta serie fue realizado en México en 1981. Desafortunadamente no pude encontrar en qué estudio se realizó el doblaje, pero vamos a ver quiénes dieron su voz a los personajes de esta increíble serie. Ulises recibió su voz de Raúl de la Fuente, conocido por haber dado voz al narrador de los Caballeros del Zodiaco, o Sortílego en los Halcones Galácticos. Telémaco recibió su voz de Raúl Aldana, quien ha prestado su voz a personajes como Joe McQuack o Max Sterling de Robotech, entre otros. Temis recibió su voz de Ariadna Rivas, quien también dio su voz a Gigi, la niña mágica. Nono recibió su voz de Araceli de León. Ella ha dado voz a personajes como Yajirobe o Sailor Júpiter. Y finalmente, pero no menos importante, la voz de Zeus, que fue interpretada por Luis Puente, quien también interpretó a personajes como Aníbal Smith en Los Magníficos o David Banner de El Hombre Increíble. En mi opinión, creo que su interpretación fue una de las mejores, si la comparamos con la versión en inglés, por ejemplo, y me gustaría que ustedes me dieran su opinión, así que vamos a ver un par de versiones para compararlas. Y con esto no quiero decir que las otras versiones sean malas, de hecho, yo tuve que ver la segunda mitad de la serie en español de España, porque la versión en latino no se encuentra en ninguna parte del internet, y tengo que decir que es un muy buen trabajo. Empecemos entonces con la versión en inglés, la cual creo que es la que se queda con el tercer lugar. Mortals, you defy the gods. I sentence you to travel among unknown stars until you find the kingdom of Hades. Your bodies will stay as lifeless as stone. Ulysses, the way back to Earth has been wiped from my memory. Ahora, la versión de España. Quien quiera que se atreva a desafiar el poder de los dioses merece ser castigado. Desde ahora errarás por mundos desconocidos. Vuestros cuerpos permanecerán inertes hasta llegar al reino de Hades. Ulises, el camino hacia la Tierra se ha borrado de mis memorias. Y en primer lugar, la versión latina, que aparte del factor nostalgia me parece de lejos la mejor interpretación. Cualquiera que desafíe el poder de Zeus debe ser castigado. Vagarás errante por un mundo desconocido hasta el reino de Hades. Los cuerpos de tus hombres permanecerán inertes. Ulises, la ruta hacia la Tierra se borró de mi memoria. Además de la serie de televisión, se hizo una adaptación a los cómics algunos años después, por Jorge Sentner. La publicación de este cómic estuvo a cargo de la editorial chilena Lord Cochrane a finales de 1986.
El cómic consta prácticamente de varias capturas de pantalla de la serie de televisión, a los cuales se les agregaron los diálogos, pero tanto la trama como los diálogos están bastante resumidos, tanto que era recomendable haber visto el capítulo animado antes, para poder entender el cómic en su totalidad. Además de los cómics, se lanzó un álbum de cromos, o vistas como les llamamos aquí en mi país, aunque creo que ese álbum no se lanzó por acá, aunque la verdad no estoy seguro, puede ser simplemente que yo no lo recuerde, pero si alguien sabe si dicho álbum se lanzó acá en Honduras, entonces puede compartir toda esa información con todos en los comentarios. Ahora, díganme ustedes su opinión en los comentarios, cuéntenme, ¿vieron Ulises 31? O si recuerdan cuál fue su final. Y como siempre, si este video les gustó, les agradecería que le dieran un like y se suscriban al canal para poder seguir trayendo más contenido y que esta pequeña comunidad pueda crecer. Como siempre, te mando un saludo y hasta el próximo video.